interesante conversación con José Caldera. Aquí pregunta Juan Gorgi de Apolo. Pregúntale al invitado si es cierto que Rafael Caldera fue el padrino bautizo de Hugo Chávez. Total y absolutamente falso. Eso lo desmintió el propio Chávez. En una ocasión dijo mi padrino fulano Piña. Yo lo cito ahí textualmente, ¿no? Papá no conocía a Chávez. Papá, ¿Y a la familia de Chávez? Yo creo que no. Es decir, el papá de Chávez fue director de educación, creo, de Barinas en el gobierno de Luis Herrera, pero antes, yo sí recuerdo que después del 4 de febrero, el papá de Chávez fue a la oficina. Yo estaba ahí ese día con papá, en la oficina de siempre, en la avenida Urdaneta. Papá tuvo 50, exacto, tuvo 50 años ahí. Más de una vez lo entrevisté ahí. La conservamos tal cual, ¿verdad? Porque nos parece que eso tiene un valor histórico. Papá salió 2 veces de esa modesta oficina suya a Miraflores y regresó a su oficina, ¿verdad? Bueno, ahí estuvo el papá de Chávez después del 4 de febrero. Y recuerdo que dio una entrevista para una de esas revistas entonces, donde le preguntaban, ¿y usted votaría por el presidente Caldera? Entre el presidente Caldera y su hijo. Y digo, si los afectos del corazón pudieran dividirse, yo le daría al presidente Caldera y a mi hijo apoyo. Bueno, pero papá no conocía a Chávez. En cambio, Chávez sirvió en Miraflores en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Claro. ¿Verdad? Por aquí me dicen, si es cierto que Rafael Caldera... eso ya. ¿Por qué muchos le echan la culpa al difunto Rafael Caldera de todo este despelote en que está sumergida Venezuela? Pregunta Antonio Pinto. Bueno, porque es fácil buscar un chivo expiatorio, ¿verdad? Yo dedico un capítulo ahí a explicar todo ese proceso. Hay mucha gente que pidió insistentemente la libertad. Sí, aquí hay una narrativa de eso. Desde el 4 de febrero del 92, Chávez estaba convicto y confeso. Él asumió su culpa. Por cierto, fue el primero que se entregó. Todavía no se había entregado Arias Cárdenas y los otros. Bueno, y Chávez se entregó y asumió sus culpas. Y estuvo 2 años, casi todos esos 2 años bajo la presidencia de Pérez. Y no fue condenado, estando convicto y confeso. A los 3 meses el ministro de la Defensa de Pérez, que era el general Ochoa Antich, fue al cuartel San Carlos a visitarlo. Y al salir dijo, voy a abogar por su libertad siempre y cuando muestren verdadero arrepentimiento. El ministro de la Defensa. Entonces, ahí se cuentan a fondo las cosas, pero es muy fácil. Claro. Cuando a Caldera lo que le tocaba era pacificar el país, lo hizo de una forma asombrosa, mira. Vladimir, lo que hizo con las Fuerzas Armadas fue tan rápido y tan efectivo que la gente no llegó a percibir en su profundidad lo que había logrado. Destituir a Radamés Muñoz no era cualquier cosa. Bueno, yo recuerdo mucho. Yo cuento ahí. Yo estaba en la causa R en esa época. Claro, yo cuento ahí porque en estos días escribió Eduardo Centey que Caldera había soltado ya, defendiéndolo. Yo le digo, no me defienda, compadre, porque digo que Caldera lo había soltado por debilidad. No, 3 días antes de asumir la presidencia, Rafael Caldera cita a Tinajero, a todo el alto mando militar. Todavía no había asumido la presidencia. Y le pidió la renuncia. Y ellos pensaron que era para ratificarlo, porque mucha gente le aconsejaba eso, y fue para decirlo, mire, he decidido cambiar. No hubo chance ni de darle un cafecito. Salieron como arma que lleva el diablo. Y en la puerta de Tinajero, Radamés Muñoz dio unas declaraciones muy violentas. Yo recuerdo eso. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Más comentarios por aquí. Excelente entrevista. Saludos al doctor Juan José Caldera. Fui y seré calderista. Mi presidente inolvidable Rafael Caldera, dice Ixa María Lezama. Náguara, tuvimos un déjà vu. El diputado lo igualito al presidente Caldera, dice Ronnie Barbosa. Lo que se hereda no se hurta, ¿no? Bueno, así es. Ojalá heredara otras cosas. Rafael Infante, en 14 años no han logrado nada con la MUD, pero Convergencia sí, en solo meses. ¿Por qué no vuelven los tradicionales? Felicidades al doctor Caldera, un político ejemplar que necesita el país. De Caldera no tengo nada que objetar, solo el pacto de Punto Fijo. 40 años vergonzosos nada más. Venezuelation, dice aquí. El doctor Caldera cerró las escuelas técnicas, indultó a Hugo Chávez Frías, es corresponsable de la debacle de este país, dice Norte Árido. Le recomiendo que se lea el libro. Bueno, ahí está. Ahí está explicado todo eso. Lo de las escuelas técnicas es una mentira también. Aquí dice Vladimir Maldonado, personalmente viví uno de esos planes vacacionales, eran pesadillas de vacaciones en la serie. A lo mejor a ti te pasó eso, Vladimir, pero yo la pasé muy bien cuando fui a Guayana. Qué extraño misterio, del país más feliz del mundo huyen más allá de 1 millón de personas.
¿Quién podría dar una explicación? Otro por aquí me recomienda que tome malojillo con limón y miel para la tos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo recuerdo la campaña del presidente Caldera con la chiripa de mi chiripero convergente? Sí, esa es otra cosa, porque ha habido gente que ha escrito que Caldera se hizo el líder de la antipolítica, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario, si fue candidato del chiripero, una cantidad de partidos políticos. ¿Cómo van a decir que fue el líder de la antipolítica? Esas cosas las escriben gente que se dicen historiadores de la manera más tranquila, ¿no? Aquí me hablan también sobre el tema de las prestaciones sociales. Recuerdo que hubo una polémica con respecto a la modificación del régimen. Sí. Y aquí dicen, nos arreglaron como peones de fábrica. Perdón, con su pana Teodoro, dice Vladimir Maldonado de nuevo, ¿no? Allí hubo un acuerdo impresionante, tripartito, ¿verdad? Gobierno, empresarios y trabajadores. Yo te confieso que yo en el fondo creo que papá no estaba muy de acuerdo con eso, pero respetó el acuerdo al que llegaron las tres partes, que fue una cosa ejemplar. El acuerdo tripartito. Porque fíjate, hay gente que se dice revolucionaria. Bueno, Rafael Caldera, habiéndose graduado con 20 promedio, papá sacó en 6 años de carrera 20 en todas las materias, saludó 19. Se dedicó al derecho del trabajo, pudiendo haberse dedicado al derecho mercantil, al derecho civil, a hacer fortuna en el ejercicio lícito de la profesión. Se dedicó al derecho del trabajo y ha sido, como especialista en derecho del trabajo, el venezolano que más reconocimiento ha tenido internacionalmente. Entonces, ¿dónde están esos revolucionarios que cuestionan la condición de Caldera como laboralista? Es una cosa increíble. ¿Cómo ves al liderazgo opositor hoy, José? ¿Cómo ves la oposición? Bueno, creo que a veces falta solidaridad y falta disposición realmente al entendimiento. Yo eso lo vi mucho cuando me tocó actuar también en los primeros años y creo que eso ha sido causa de que no se hayan logrado éxitos con mayor celeridad, ¿no? Hay siempre como un celo entre unos y otros, usando una expresión dura, pero popular, a veces parecen borrachos peleándose una botella vacía, cuando la situación del país exige, como ocurrió en Chile, por ejemplo, entendimientos reales y serios y leales entre las fuerzas, nada menos que el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, que tuvieron una lucha terrible, ¿verdad? Sin embargo, llegaron a darse cuenta de que tenía que haber una unidad real y que debía haber lealtad y que había oportunidad para todos, y así ha ocurrido después en la democracia chilena. Bueno, creo que algo de eso ha faltado. Cuando yo asistía a las reuniones de la coordinadora, veía que a veces había más preocupación por el que tenías al lado que por el que está enfrente. Hugo Hugo Piero dice, el doctor Caldera no era soberbio, pero expulsó del país al padre Guaitac y encarceló al pitonizo que predijo su muerte. ¿Qué es cierto en esto del padre Guaitac? Bueno, eso viene del primer gobierno, pero realmente yo no puedo referirme a ese caso, no lo conozco, pero a mí me pasaba, tú sabes que cuando todavía podía uno asistir al Canal 8 en el régimen chavista, yo asistí a varios programas, yo era diputado, y los chavistas se molestaban muchísimo cuando yo decía que en 5 años del segundo gobierno de Caldera no había habido un muerto en una manifestación, no había habido un conato de estallido social, no había habido un conato de golpe de Estado. Y los chavistas se ponían furiosos y me decían, pero puso preso al astrólogo. Y yo decía, ¿cómo habrá sido ese gobierno? Que el gran atropello al que ustedes se refieren es que el director de la DICIP, por celo, puso durante 24 horas preso. 24 horas, pasó una noche en la DICIP. Un astrólogo que, por cierto, yo lo conozco, que es amigo mío, estudiamos juntos en el Colegio San Ignacio, porque había predicho la muerte de Caldera, y entonces el director de la DICIP, por celo, quería investigar. Una pregunta sobre ese tema, porque dice que cuando se predicen las muertes en astrología, las personas, si hacen un movimiento, un viaje en otro meridiano, posiblemente pueden salvarse. ¿Es cierto que ese día de cumpleaños posterior a esa predicción el doctor Caldera lo pasó fuera del país? No me acuerdo, pero lo que sí es cierto es que Bernardo Gómez, le decimos el enano en San Ignacio, porque él es pequeño de tamaño, era buen estudiante. Digo que él se
retirado de la astrología si desacertaban su pronóstico. Yo me imagino que la habrá dejado hace tiempo porque ese pronóstico falló reiteradamente. Aquí hay otro comentario. ¿Por qué el presidente Caldera le dio el indulto a Chávez sabiendo que había dado el último golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, Alexis Marín? Bueno, ya hablamos un poco de eso, ¿no? Sí, ojalá se lea por lo menos ese capítulo del libro. Saludos de Humberto Quintero, dice, excelente programa. Un saludo a Juan José Caldera. También otros por aquí. El Partido COPEI y Acción Democrática son caimanes de un mismo pozo, padres de la tripartita que respuesta del doctor Caldera. No, yo no digo eso. Yo más bien digo que los que fundamos Convergencia hubiéramos regresado a COPEI si otra hubiera sido la actitud de COPEI frente al segundo gobierno de Caldera. Por cierto, ¿qué opinas de la salida de Eduardo Fernández de COPEI? La renuncia. No sé, yo dejé de ser de COPEI hace tiempo y no creo que tenga. ¿No extrañas a COPEI? Lo lamenté mucho. Yo milité en COPEI desde que tenía 14 años, desde que podía hacerlo. En la campaña del 63 yo era secretario juvenil de organización de la parroquia del Recreo. Yo a los 10 años andaba con papá en su campaña por todos lados, me encantaba. Yo fui un copellano, bueno, estuve 20 años en la Cámara de Diputados, claro, electo por COPEI en el estado de Yaracuy. ¿Hay posibilidades de que los socialcristianos se unifiquen? Ojalá, nacionalmente. Ojalá, pero tiene que haber una actitud leal, sincera, como en la oposición. Sí, tiene que haber sinceridad, lealtad. Si tuvieras un minuto para decirle algo al presidente Nicolás Maduro, ¿qué le diría? Que sea sincero. Yo creo que si algún ejemplo dio Rafael Caldera y lo dijo, es la sinceridad. ¿En qué sentido? Es fundamental hablarle al país con sinceridad. ¿Sobre la economía, sobre la política? Sobre todo. Y Maduro ha hecho todo lo contrario. Y eso creo que le hace un daño terrible, y le hace un daño terrible al país. Tener un presidente en el que la gente no puede creer, porque a cada rato miente, dice cosas que no son. ¿Qué debería hacer el presidente Maduro en este momento? ¿Cuáles serían las medidas que tú le recomendarías, José? Yo casi que diría que debería renunciar, porque ha demostrado que no, lo que yo pensé, que no estaba preparado para asumir esa tarea. Bueno, Juan José. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Te agradezco mucho esta oportunidad. Y a ustedes, queridos amigos, bueno, ¿saben de este libro dónde lo pueden comprar? Donde están libros marcados, me dicen que están en todas las librerías. Todas las librerías. Perfecto. Bueno, gracias a Juan José Caldera. Al regreso estaremos hablando con Freddy Aguiar, quien es médico internista y Fredris. Febres Aguiar. Ok. Vale. Bueno, aquí dice otro nombre. Febres Balestrín, quien es médico internista y endocrinólogo. Con él vamos a conversar sobre, temas de salud.